Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres e hijos se rebelarán, los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inicia con Navidad lo que la Iglesia Católica llama la octava de Navidad. La celebración de la octava tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en el que los judíos festejaban grandes fiestas por 8 días. Asimismo, como se lee en el Génesis en el capítulo 17, hace muchos siglos Dios hizo una alianza con Abraham y su descendencia, cuyo signo es la circuncisión al 8º día después del nacimiento. Jesús mismo, como todo judío, también fue circuncidado al 8º día y resucitó el día después del 7º día de la semana. Es así que la octava, o sea, 8 días, sigue siendo una tradición muy importante en la Iglesia y por ello se ha establecido solo 2 octavas en el calendario litúrgico: la octava de Navidad, después de Navidad, y la octava de Pascua, después de Pascua. La octava de Navidad, que consiste en celebrar como un solo día el 25 de diciembre hasta el 1 de enero. Son 8 días celebrando como si fuera el mismo día, el 25 de diciembre. Entonces, parte de la celebración de octava de Navidad coincide con la fiesta del santo de hoy. Cada 26 de diciembre la Iglesia Católica celebra al primer mártir de la Iglesia Católica, San Esteban, por ser precisamente el primero en derramar su sangre por Cristo, y se le denomina protomártir. La palabra formada con los términos griegos protos, que significa primero, y mártiros, que significa testigo. San Esteban murió apedreado tras ser condenado a muerte por el Sanedrín. Fue arrestado a las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde lo ejecutaron, como lo dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras recibía el impacto de las piedras, San Esteban alcanzó a pronunciar las siguientes palabras: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y con su último aliento, puesto de rodillas, exclamó con fuerza: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, abogando por aquellos que le quitaban la vida. Saulo, más conocido como Pablo, antes de su conversión presenció y aprobó esta muerte. Pero imagino cómo las palabras de Esteban martillaron en su cabeza día tras día. Tal vez estas palabras de Señor, no les tengas en cuenta este pecado, porque eso es lo que debe destacar a nosotros, los cristianos: el amor, atacar el mal con el bien, con el amor. Ahora muchos podrían preguntar: ¿por qué recordar a un mártir en medio de la octava de Navidad? ¿No es la alegría lo que debe reinar? Su Santidad el Papa Francisco responde a esta pregunta en la celebración de el Santo en el año 2014. El Papa Francisco señaló que con su martirio Esteban honra la venida al mundo del Rey de Reyes. Da testimonio de él y ofrece como don su vida, como lo hacía en el servicio a los más necesitados. Y así nos muestra cómo vivir en plenitud el misterio de la Navidad. Pero ¿morir?
¿Qué significa morir? Sobre todo hoy. Hoy en que las personas buscan desesperadamente ser vistas, validadas, admiradas, aprobadas. Hoy en día en que temen a toda costa el rechazo y se busca con afán la gloria que da el hombre. Esa gloria es falsa. Pensemos en un equipo de fútbol. Cuando gana todo el mundo dice, estamos contigo, ganamos. Cuando pierde dicen, ¿qué equipo tan malo perdió? Compartimos la gloria, pero dejamos solo al otro en la derrota. Esa gloria que a veces tanto buscamos en redes sociales no es más que una trampa que nos pone el enemigo para evitarnos cargar la cruz que nos va a llevar a la gloria que Dios tiene para nosotros. Jesús, siendo el mismo Dios, vino a anunciar un mensaje de esperanza y fue rechazado por los suyos. Él dice en su palabra, ningún discípulo es más que su maestro. Es decir, tratando de llevar su mensaje, también vamos a padecer el rechazo y es posible que la sociedad nos haga ver como si estuviéramos mal. Cuando vemos a una persona tibia espiritualmente, es decir, aquella que según el dicho popular peca y reza para empatar, pensamos que está bien, pero cuando vemos un católico comprometido en poner en práctica la palabra de Dios, decimos que es fanático o exagerado. Jesús en su evangelio nos manda al mundo, pero nos hace unas recomendaciones. Vamos a analizar su palabra en torno a estas recomendaciones. Primero, los envió como ovejas en medio de lobos. Segundo, no se preocupen por lo que han de decir. Y tercero, el que se mantenga firme se salvará. Primero, los envío como ovejas en medio de lobos. Hay un orden mundial que está empeñado en vendernos antiprincipios como algo normal y hay un empeño oscuro a través de la música, en medios de comunicación, las películas, los videojuegos y algunas ideologías que buscan destruir al hombre vendiendo una falsa libertad. Lo creamos o no, está sucediendo, pero no todo está perdido. Dice Jesús en su palabra, sean astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Jesús es un vivo ejemplo de eso. Cuando fueron a preguntarle si debían pagar impuestos a Roma, estaban buscando que dijera que no para acusarlo con los romanos. Pero él, astuto y sencillo, preguntó, ¿de quién es la cara que está en la moneda? La respuesta fue del César, el emperador romano de ese entonces, y Jesús diría, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús fue astuto y sencillo. Por ejemplo, si en el colegio de tus hijos les están intentando sembrar cosas contrarias a la fe, porque así lo exigen las normas de educación, Dios te llama a ser astuto y sencillo. Astuto es orar y pedir la guía del Espíritu Santo antes de actuar, y sencillo es expresar tu opinión con respeto y de manera asertiva, sin enojo o con sentimientos de superioridad. Tú eres una oveja que tiene un pastor que es Jesús, quien nos protege. Este pastor nos envía en medio de lobos, pero va cerca de nosotros. Como ovejas debemos vivir nuestra fe en la iglesia y fuera de ella. Cuando la vivimos fuera de ella, cuando decidimos defender nuestros principios y vivir como Jesús nos llama, allí Dios nos pide astucia y sencillez. Cada día vemos la astucia del mal en videojuegos que enseñan violencia a nuestros hijos desde muy corta edad. Vemos la astucia en la música que escuchan nuestros hijos y que los incita con su letra al libertinaje sexual. Vemos astucia en la presentación atractiva de sustancias alucinógenas que vuelven adictos a nuestros niños y jóvenes. Hoy Jesús nos invita a ser astutos en medio de lobos, presentando opciones diferentes de entretenimiento a nuestros hijos que eduquen su fe, siendo intencionales con la música que escuchamos en casa y con las conversaciones y testimonios que les mostremos, para educar su carácter y ayudarlos a que aprendan a tomar sus propias decisiones. Que seamos astutos generando ambientes sanos para nuestros hijos, como la práctica de algún deporte o el desarrollo de alguna actividad que desarrolle su creatividad en casa, la participación en grupos católicos y jóvenes que permitan que nuestros hijos vean la fe en otros amigos. Una oveja no se la come el lobo si ésta mantiene cerca de su pastor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la astucia de la serpiente y la sencillez de la paloma para proteger a nuestras familias de los lobos que cada día intentan hacerle daño.
Mauricio y Fernanda están casados hace 15 años y son una pareja muy feliz. Han crecido juntos en la fe y ahora tienen 2 hermosos niños. Mauricio hace un par de meses tiene un nuevo empleo. Se siente contento con el salario y las condiciones del trabajo, pero bien incómodo con el ambiente laboral. Las conversaciones son bastante pesadas y salidas de tono. Adicional, también hay 2 compañeros que le están robando a la empresa y muchas veces se reúnen a tomar licor los fines de semana. Mauricio siente que no encaja, pero no sabe bien cómo actuar, prefiriendo tomar distancia de ellos. Últimamente ha sentido a uno de sus compañeros un poco agresivo con él, situación que ha hecho muy pesada su jornada de trabajo, puesto que el compañero busca hacerlo quedar mal delante de sus jefes. Cuando llega a casa, a veces de mal humor, su esposa lo abraza por un momento en silencio, lo que le ayuda a descargar la emoción, y en oración le pide a Dios que le ayude. Y en el Evangelio del domingo, el Padre habla del envío que hizo Jesús. Los envío como ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mauricio se quedó pensando cómo podría aplicar esta palabra en su trabajo, pues así se sentía, como una oveja en medio de lobos. Segundo, no se preocupen por lo que han de decir. Les dice Jesús a los discípulos en su palabra. Los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu Santo de su Padre hablará por ustedes. Cuando decidimos ser católicos comprometidos, habrá oposición afuera. Muchas personas alrededor se sentirán incómodas con nuestro comportamiento extraño, entre comillas. Y en esos momentos en los que debemos ser sencillos como palomas, tal como nos lo indica Jesús en el Evangelio, debemos dejar de lado el orgullo, la soberbia o la vanidad para entender a los demás y recibir sus consejos o críticas con humildad, pero sin permitir que nuestro caminar de fe se vea afectado, y para ello necesitamos confiar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ofrece dones como el don del consejo, el del entendimiento y el de la sabiduría, para comprender lo que debemos hacer, y frutos como el fruto de la amabilidad, el de la bondad, el amor, la humildad, para saber cómo hacerlo. Puede ser que el Espíritu Santo nos lleve a hablar, pero también puede ser que nos lleve a callar en determinados momentos. Mauricio, en medio de su difícil ambiente laboral, decide rezar la novena al Espíritu Santo, y cada noche, colocando de manera especial su intención para que el Señor lo ilumine sobre lo que debe decir y cómo debe decirlo, ha orado también por su compañero de trabajo para que el mismo Espíritu Santo le dé la gracia del entendimiento y pueda dirigir su corazón hacia un cambio de actitud. Durante el rezo de la novena, a Mauricio se le viene a la mente de manera repetitiva la frase: rápido para escuchar y lento para hablar. Pero él no sabía exactamente cómo aplicar esta frase en esta situación. Una mañana, Mauricio y su compañero se encontraban solos en la oficina. Mauricio invita a su compañero a tomarse un café y diciéndole que le quería comentar algo. En ese momento, él se mostró vulnerable ante su compañero, quien a su vez, gracias por el obrar del Espíritu Santo, aceptó la invitación de Mauricio. La sencillez de Mauricio fue también recibida por su compañero y la conversación fluyó entre ellos de tal manera que se terminó el rencor que su compañero tenía hacia él. Y el entendimiento en ambos les ayudó a darse cuenta que, aunque eran diferentes, ninguno era o se sentía superior al otro. Y tercero, el que se mantenga firme se salvará. Jesús en su palabra dice: todo el mundo los odiará por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Aquí Jesús nos habla de la fidelidad. ¿Y qué significa ser fiel? Es ser firme en lo que se cree o lo que se piensa a pesar de los obstáculos. Por ejemplo, si al creer en Jesús nos lleva a creer en su palabra, y al creer en su palabra nos lleva a creer en el perdón de los pecados a través de la confesión, ¿cuál debería ser nuestra postura para ser fieles a lo que creemos?
Decirle a una persona que no está de acuerdo con la confesión que tiene toda la razón, o ser astutos como serpientes y sencillos como palomas para dar una respuesta amable que nos mantenga firmes en nuestra creencia y que pueda hacer luz para la persona que la escucha. Luego de solucionado el incidente, el compañero de Mauricio le invitó en diferentes oportunidades a tomar licor después de su trabajo, invitaciones que Mauricio rechazó con astucia y sencillez, ya que tenía la claridad de que no negociaría sus principios por simpatizar más con su compañero. Y con el paso de los años, el testimonio de Mauricio no solo atrajo a su compañero a una real conversión, sino a muchas personas más. Oración. Amado Padre, buen pastor, hoy me envías como ovejas en medio de lobos. Te pido que me enseñes a caminar tu verdad y tus principios para mantenerme firme, para no tener miedo del rechazo del mundo. Hoy, Señor, tenemos la confianza que el Espíritu Santo nos acompañará. Te pedimos que nos ayudes en cada paso que demos a lo largo de la cotidianidad a ser astutos como serpientes y sencillos como paloma. Quizá no sepamos cómo caminar en este camino de fidelidad. Tal vez tengamos miedo a parecer exagerados, pero te ofrecemos nuestra intención de querer seguir el camino que tú nos llamas a caminar y confiamos en que el Espíritu Santo nos mostrará el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.